Recordar que el cigarrillo es muy bueno para adelgazar, los deja así. Es de los mejores que adelgazan, quedan como una calavera. Y pues ya está. ¿Preguntas? La sacarina no es tan mala como el azúcar normal, pero se puede usar. Es de lo que se recomienda usar. Está perfecto. Porque son otro tipo de azúcares más saturados. No, este azúcar está perfecto. La miel es bien, es un azúcar natural. Porque no es procesado ni contiene químicos. Estoy repartiendo la encuesta para ver si, por favor, la rellenan, si les gusta. Más preguntas, todas las dudas que tengan. ¿El agua con gas? ¿El agua con gas se puede tomar? Normalmente, sin nada. No es mala, es mi preferida. Es que no me he confiado ahora porque vaya por ahí. Nada, lo único es que sí le va a sentar más gases abdominal, pero eso, en cuanto a eso, sí. Ahora una pregunta. Yo no he fumado nunca, ni he bebido nunca alcohol. Y tengo tensión y colesterol. Sí. Hay un estudio muy grande que se hizo en Estados Unidos que demostró que todas las personas del mundo, después de los 50 años, vamos a tener la tensión alta. Todos. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos que les mostré ahora van envejeciendo. La función de la tensión es que el vaso esté así firme. A medida que se pierde esta flexibilidad, se ponen rígidos. Y esto va con la edad. Así que todos lo vamos a tener. Lo único es que en algunas personas va a empeorar cuando se unen a los factores de riesgo, el tabaco, la obesidad y eso. Pero tener la tensión, todos la vamos a tener alta. Bueno, ya no pude llevar la pastillita. Bueno, cuando de la pastillita se controla. 70 y 8, 74. Teniéndola controlada Pero muy hasta bien. que me tomas la pastillita, te va a 12, a 10. Eso sí, después lo que les decía, después de los 50, 55, todo la vamos a Pero tener luego, alta. o sea, con los medicamentos puedes estar un poco más tranquila, que sabes que la tensión te baja o colesterol. Puede estar más tranquila, pero debe hacerse sus controles. No, ya, sí. Tenemos ahí una mano levantada. Cada 3 meses me ponía tensión y me tengo controlado, pero claro, no de la pastilla. Entre menos, exacto, bien, entre menos cupones compre usted, va a estar mejor. Esa es la clave. Allí tenemos. Yo quería preguntarle, doctor, el respirar demasiado y una vez porque hasta durmiendo. Muchas veces es fisiológico de cada uno, depende cómo uno maneja el calor. El sudar, el transpirar, es una manera de perder calor del cuerpo. No todos lo tenemos igual. Pero esto me ha pasado ahora hace unos meses, anteriormente no, y es demasiado, hay veces que me levanto con la cabeza mojada. A veces es solamente Sin que no tener se asocia, no se asocia eso, se asocia es al cuerpo de cada uno que empieza a funcionar así. ¿Cómo puedo evitarlo? Hay una cirugía que se ayuda para quitar la hiperendosis, pero eso se recomienda en deportistas, en gente que suda absolutamente, o sea, que quedan empapados, trabajados, pero así no hay una mayor oportunidad que se le haga eso. A más grasa, más sudor, porque la grasa libera calor. Incluye también las hormonas, incluye la menopausia, y el sistema diabético a veces puede tener hipertensión, incluyen algunas enfermedades. No, diabético no, ya me lo vio doctora. Pero estamos hablando en general. El dejar de fumar es un componente para engordar, aunque no comas más por la nicotina o la sangre. No es tanto el dejar de fumar, es la ansiedad que produce después y sin darse cuenta se ingieren más alimentos y más calorías. El dejar de fumar puede a veces aumentar 3 kilos, pero no mucho más. Pero bueno, el tabaco a veces produce sustancias que dan bienestar, las llamamos endorfinas. También lo da el chocolate, también lo da el ejercicio físico, también lo da el sexo, las drogas, el alcohol. El chocolate también dice que en porciones pequeñas Es bueno, en porciones pequeñas. Es que todo en exceso es malo. El azúcar moreno es igual, es un poco más menos refinado
pero así que haya grandes diferencias no hay mucho. No hay problema. Lo que le decía a ella, todo en exceso es malo. Si usted hace algo un poco, pero ya comer mucho. No ponen muchas sugerencias, hay muchos temas. Bueno, A mí, yo sugiero también hablar de comida. el ictus es exactamente lo mismo. El ictus es lo mismo que acabo de explicar. Pero pero lo que quiere decir es que aquí también la comida. Sí. ¿Prepararemos a ti? No queda bien y ya está. ¿Todo bien? Todo bien. No llegamos a 20. Ah, ¿verdad? Muy bien, antes caminábamos al centro, a las cosas que no vimos, ahora cogemos el coche y vamos hasta allá. Es lo que hemos cambiado el salir a un parque y caminar y hablar por un bar con 2 cervezas y unas pipas. Entonces, nuestro estilo de vida ha cambiado tanto que ha aumentado las tasas de los hermanos. Y no es tan de repente, estamos hablando desde los 30 a los 40, que ha venido con toda la industrialización del mundo. Si lo vemos en las partes selváticas, no hay esas tasas de pero por población. Si escuchan, se puede beneficiar. Lo que pasa es que es un poco mentiroso porque la población de Estados Unidos es 5 o 6 veces más que la de Europa o que la de España. Ahí está. El estilo de vida de ellos es absolutamente infarto. Por eso la dieta mediterránea es la mejor. Lo único es que me llamó la atención al ver el mapa de España que la comunidad valenciana está en rojo, igual que la comunidad de Andalucía y Extremadura. Son las que más tienen, o sea, los hábitos están distintos. Entonces, hay que mirar qué pasa porque si lo mediterráneo es lo bueno, ¿por qué la comunidad valenciana está así? Deberíamos estar mejor. Pero eso también se come mucho en Castilla, se come mucho en Galicia. Yo un tema que sugiero que podría ser comida sana. Porque, por ejemplo, nuestras costumbres son sanas. La paella es sana si se toma uno la paella y ensalada, pero si nos tomamos la paella, el chorizo y los picadas esas, eso no es lo que se comía antes aquí. Y la paella se hacía también con lo que teníamos en el momento, se ponía mucha verdura y ahora los niños míos se quitan una judía como si les fuera la de Cataluña, ustedes de Butifarra, la judía, la legumbre, los fitosteroles neutralizan un poco la grasa de la butifarra. Pero claro, si tú te comas la butifarra entre pan, con el chorizo al lado y las patatas fritas, eso ya no es nada sano. Pero cuando era así combinado, sí. O sea que hay muchas veces que las combinaciones de las cosas es lo que es. Las patatas fritas en casa engordan, porque son patatas y están fritas. Pero ¿y las papas? Las papas disparan el colesterol y disparan la tensión. Y la butifarra también engorda, ¿sí? La butifarra así, plato pollo así. Es que no pueden comerse el plato así. Las necesidades del niño engordan. No, al revés, la manteca es casi lo que se degrada del aceite vegetal y animal. Es lo que queda. Entonces le pones aceite de oliva. Y lo bueno es que aquí el aceite de oliva no es patatita, pero es una patatita en lugar de la que descubres ese día o en lugar de los que nos tomamos. De primero espaguetis, carbonara, de segundo albóndigas con patatas fritas y con pan tocado. Claro, de pequeñas cantidades, igual que hay un estudio que muestra que una copa de vino, ni siquiera media copa
de vino al día es bueno, pero tampoco podemos llegar a tomar más de media, ya es horrible, es malo. Entonces, todo el exceso va mal. La cerveza también entra dentro del alcohol. Y más que la cerveza es lo que comenta la doctora. Siempre con una cerveza hay algo allá. Sabiendo que no hay nada. Es alcohol, aumenta un poquito lo que es. Pero sabiendo que no hay nada. Y el agua también es buena. Pero tienes que sacar el agua también. El riesgo cardiovascular es la obesidad. Bueno, podría decirse que es bueno porque no tiene alcohol. Yo creo. No tanto buena, sino menos dañina. Se puede usar. Y lo principal, exacto, que es la doble zona. Y lo otro es un estado de bienestar a la playa. Las invito. Sí, ahí sí que nos gustaría ir. Sí, pero si También el sol también es malo para ir a la playa. Con una sombrillita. Todas esas papas y todas esas cositas, que si no se las han comido ustedes, ahora se las damos a los nietos. Los ingredientes son, aunque pongan a veces en grande, con aceite de oliva, tortillas con aceite de oliva. Todo eso está hecho ya y estudiado. Si consiguen leer los ingredientes, porque ya están puestos por la parte de atrás, en una letra diminuta, incapaz de leer, que cuando abres la bolsa se rompe por ahí. Pues, si lo consiguen leer, son grasas saturadas que disparan el colesterol y todo. Gente que viene a la consulta y dice, llego tan cansada a casa que no puedo ni cenar y me tomo un vaso de leche y 2 croissants de esos pequeños de mercado, porque son muy pequeños, ¿vale? Esos croissants tan pequeños a lo mejor son 400 kilocalorías cada croissancito, o sea, que yo que he tomado mi plato de hervido, mi filete, mi postre, tengo menos calorías que la que dice que no come. Se toma el vaso. ¿Cereales eso? El pan de molde, el pan lleva harina, agua y levadura. ¿Dónde está la grasa ahí? ¿Qué le ponen al pan de molde? Que 4 meses después sigue estando aquello grande. Que tiene un cartel así de grande que dice con aceite de oliva el Bimbo, que es el más caro que nosotros. ¿Los otros qué aceite llevan? ¿Qué grasa pone? ¿Qué grasa pone? El atún en lata, atún en aceite de oliva, atún en aceite de girasol. ¿Y es que pone atún en aceite vegetal? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la oliva qué es? ¿Un marciano? La oliva es un vegetal y el girasol también. ¿Y ese aceite vegetal qué es? Un aceite desconocido que será de palma, de coco, a saber de qué. ¿Vale? Y la gente a veces dice, pues mira, vegetal, te estoy arrepentido. No, las hojas se reconoce como hojas. Son aceites que le das a los de Pero bueno, yo creo que cuando ponen aceite bueno en el atún que dice usted, pero yo vale 3 pesos por la lata. Claro. Pone aceite de oliva, vale 3 pesos a la lata. A girasol vale menos y el otro ya vale menos. O sea que hay que aprender un poco a leer entre líneas. Sí, lo de la alimentación es un tema muy Es un tema muy interesante. interesante. nada. Es fulminante, sencillamente es una muerte súbita. Pero en otros casos vamos a tener lo que es el dolor de pecho, un dolor característico, que es un dolor en la mitad del pecho que llamamos retroesternal o hacia el lado izquierdo, un dolor como una opresión, como si alguien se les parara encima. El dolor se les va a dirigir hacia el brazo izquierdo, hacia el mentón o hacia la oreja. No tiene que ser igual, no todo el mundo es igual como comentábamos, unos pueden ir por acá, otros acá, otros sencillamente solo la opresión.
En ese momento lo más importante es ayuda. Si tiene alguien al lado, llame ya a una ambulancia que me siento mal, me está doliendo el pecho y estoy mal. O alguien que venga del centro de salud, o ir al hospital, ayuda. ¿Vale? Tener siempre el número de urgencias, el número de acá, se llama y se va a estas partes. Además de este dolor, pueden haber otros síntomas en pacientes que son diabéticos, en pacientes que han tenido cirugía de pecho, en mujeres que son no típicos, sino que puede ser solamente que empiece a sudar, que se sienta ahogada o ahogado, que tenga una molestia abdominal, que sienta ardor abdominal muchas veces, son síntomas de la enfermedad coronaria. La dificultad para respirar, las náuseas, el sentirse cansado o aturdido de un momento a otro, algo que sea agudo. Todos estos síntomas deben llamarnos a que algo está pasando y no dejarlo, ya me pasará, no me pasará. Es mejor una ida de urgencias en vano a quedarse en la casa y que sea algo más grave. ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer en urgencias? Pues lo primero que tenemos que hacer es hacer un electrocardiograma. Creo que a muchos nos han hecho de eso. Colocar las chupas, hacer un registro de cómo está el corazón y con eso vemos si está bien o está mal. En algunos casos se hará la radiografía de tórax, un ecocardiograma, que es una ecografía del corazón para ver cómo se mueve él, analíticas de sangre y en algunos casos revisar cómo están estas arterias coronarias, que es la angiografía, lo que le meten un catéter acá. ¿Y cada qué tiempo se tiene que hacer un sometimiento? Un electrocardiograma por lo menos una vez al año. ¿Y no te lo hace nunca? O cada 2 años. O cada 2 años. Pero, Y si uno no tiene hipertensión, pues tampoco se está haciendo al año. pero sin embargo, procurar tener un electro de vez en cuando se hace la analítica de control, comentarle a su médico, yo tengo tensión alta, yo tengo obesidad, yo tengo cualquier cosa, sería conveniente un electro y el electrocardiograma se le hace. ¿Vale? Ahora, lo más importante, ya conocemos la enfermedad, ya conocemos las consecuencias y conocemos por qué nos va a dar. Ahora necesitamos saber es cómo vamos a tratar esto. Lo primero y el pilar fundamental es cambios en el estilo de vida, cambiar nuestra manera que estamos haciendo mal las cosas. Luego los medicamentos y luego ya procedimientos invasivos que se harán en el hospital. Dentro de los cambios en el estilo de vida, lo primero es la alimentación. ¿Por qué la alimentación? Vimos en los videos, en lo que vimos antes, que el colesterol es el factor principal que se va a pegar a las arterias. Por eso ven a sus médicos de cabecera que tiene el colesterol alto, que le hace un riesgo y que le calcula que debe tomar los medicamentos para el colesterol, para evitar esto. Muchas veces piensan que no, que es por molestar o algo, no, es porque queremos evitar que llegue a esto. Entonces la alimentación debe ser equilibrada, debe ser tomar todos los tipos de alimentos, pero de una manera balanceada. Disminuir el consumo de grasas saturadas, que es el colesterol, usar más bien el aceite de oliva, otro tipo de colesteroles que no son saturados, como el aceite vegetal y no el animal. Aumentar la ingesta de frutas, verduras, hortalizas, legumbres, evitar el consumo de sal, alcohol y café. No significa cortarlo de una, pues muchas veces es imposible, pero sí irlo disminuyendo poco a poco hasta evitar usarlo. El hábito de fumar es totalmente claro que aumenta el riesgo hasta 2 y 3 veces, solamente con fumar aumenta el riesgo 3 veces. Si usted deja de fumar, casi que se iguala a la población normal. Es un punto muy importante el tabaco, es de lo que más mata ahora. Hacer ejercicio, obviamente adecuado a la edad, no van a ir a jugar un partido de fútbol a los 90 años, pero sí un baile como el de hoy que estaba muy bien. Tener la condición física normal, controlar el sobrepeso, evitar la obesidad del abdomen, disminuir el estrés y la ansiedad, relacionarse y todo esto ayuda a disminuir el estrés y tener una actitud positiva que ayuda a estar en un confort con la vida y esto nos ayuda a disminuir los niveles de adrenalina y estar mejor, ¿vale? Además de los cambios del estilo de vida, en algunas personas con solamente cambiando su manera de ser no necesitaría pastillas en su vida. El primer tratamiento de la tensión, el primer tratamiento de los lípidos es hacer ejercicio. Si
con esto muchas personas simplemente lo hacen y ya no van a necesitar medicamentos en su vida. Entonces es algo fundamental para hacer. Estar pensando cómo va a ser su plan de alimentación, aumentando la actividad física, el peso, el fumar y disminuir el estrés, como ya les había comentado. La dieta, recordar que la prevención pues empieza en la mesa, y la dieta no implica que se priven de todo, implica que mejoren las cosas, cambien algunas cosas por otras. Se encontró que la dieta mediterránea es de las mejores que hay para disminuir este riesgo, pero también se encontró que en España uno de los sitios donde más hay infartos es Valencia, que es donde se supone que está la dieta mediterránea. Claro, es que la dieta está, pero siempre empezamos a meterle más cosas. Está una dieta, aceite de oliva, muchas cosas, pero detrás viene el chorizo, viene una paella con bastante aceite del otro tipo, bueno, otro tipo de alimentación que va empeorando. Buscar un equilibrio calórico y todo esto, bueno, va a prevenir que salga la enfermedad coronaria. Esta es una pequeña tabla de los alimentos que deberíamos consumir a diario y de los que deberíamos consumir una vez o 2 veces a la semana por mucho. Y si lo vemos rápidamente, tenemos la bollería, los croissants, ensaimadas, magdalenas, toda la bollería que comemos en la tienda, un cafecito con un croissant, con una ensaimada, vamos mal. Seguimos con las patatas chips, el coco, la leche entera, la nata, las cremas, los quesos curados que son muy duros. Luego vamos con los embutidos, bacon, hamburguesas, salchichas, las vísceras. Todo esto tiene alto contenido de grasas, entonces deberíamos evitarlo un poco. Ahora viene un golpe más fuerte: el chocolate, la pastelería, los postres, la mantequilla, las tartas, las, ¿cómo se llaman? Las pipas, los cacahuates, las salsas, mantequillas, mayonesa. ¿Qué nos falta de lo que comemos todo el día? ¿El qué? El jamón york, el jamón serrano es alto contenido. Si compras de 3.000 euros, puede que sí. Puede que sí, pero sin embargo no. El jabugo sube menos el colesterol. Porque sale de cada con bellota. Pero al comprarlo nos infartamos. Tiene más sal el jamón york que el jamón serrano. Sí, es peor. Sin embargo, cuando lo comes está más gustoso el serrano que el york. Sí, ¿no? Porque tiene menos condimento, el otro está mucho más condimentado. Más disimulado. O sea, que el jamón serrano mejor que el york. Entonces todo esto, ¿por qué lo vamos a cambiar? Debemos mejorarlo por pan, arroz, pastas, maíz, mayor frutas y verduras, la leche que sea desnatada, comer la clara del huevo, usar más bien pollo y pavo pero sin piel, usar el aceite de oliva, las mermeladas, miel y algo que no tenga mucho azúcar, evitar la repostería, usar la pimienta, la mostaza, bueno, todo esto, y el consumo de agua. Un gran consumo de agua o bebidas que no tengan bastante azúcar. litros puedes. Depende, es individualizado. Hay que beber agua, pero hay personas que tienen daño del corazón ya que no deben tomar mucho líquido. Entonces no podemos decirle a todo el mundo, bébase 2 litros, sino más o menos. ¿Puedes hablar del fruto seco? Porque los médicos nos mandan las nueces, Depende del fruto seco. las avellanas. Son muy buenas. Y ahí está puesto que no son buenas. Son buenas. Las almendras, las avellanas y las castañas, sí. Porque sea de girasol. Lo que son malos son los cacahuates. El coco tiene bastante contenido de colesterol. Las pipas tampoco tienen mucha sal. Las pipas tienen muchísima sal. Las pipas están bien, pero ¿con qué se cocinaron las pipas? Ahí es donde se está, igual que los, ¿cómo se llaman los?
Bueno, sí, las pipas son... Sí, esos han sido prefritos o han sido cocinados con grasas que son grasas vegetales. Cuando hablamos los médicos de que las nueces son buenas para bajar el colesterol, que además más que los médicos lo dice por ahí la gente, significa que en lugar de almorzar el bocata de jamón se tomen 3 nueces. No lo que hacemos nosotros, que además de comernos el bocata, el no sé qué, ahora necesitar para bajar el colesterol. No bajamos nada. En lugar de, son las 3 necesitas. Ahora, el ejercicio físico, ¿qué nos va a ayudar? Pues a controlar la obesidad, a disminuir el colesterol, a mejorar la circulación de las venas, ayuda a dejar de fumar, mejora la capacidad pulmonar y física, controla la frecuencia cardíaca, ayuda a estar en un mejor bienestar, mejora la ansiedad, la depresión, aumenta la seguridad de cada uno. Y luego de tener los cambios del estilo de vida, ya venimos a la parte médica, que son los medicamentos. Los medicamentos, ¿qué son? Los que les vamos nosotros a ayudar para que disminuya el colesterol, como son las estatinas que les damos, a que disminuya la presión arterial. Por eso es tan importante que la medicación de la tensión sea tomada y que la tensión sea controlada siempre, porque esto aumenta el riesgo. Medicamentos para prevenir que se formen estos coágulos, como es el Adiro, que muchas personas lo deben tomar acá. La aspirina, el Adiro. ¿Y todo esto para qué? Pues para prevenir, si ya tiene la enfermedad, prevenir que el corazón empeore y llegue a un punto en que ya no tenga solución. Esta imagen, recordarla, nuestro amado McDonald's, hay que evitarlo y hacer más ejercicio. Recordar que el cigarrillo es muy bueno para adelgazar, los deja así. Es de los mejores que adelgazan, quedan como una calavera. Y pues